Hermoso el trofeo, así como también es hermoso que el deporte no tiene límites y por eso me encuentro con invitados de lujo. Iván Lara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Eres director de la diversidad sexual de la UDAF AC. Así es, muchas gracias por la invitación. ¿No? ¿De qué? Aquí andamos pues, representando a toda la comunidad LGBTTI y pues ya Y estamos también platicando. es otra, ¿no? Es Q y H. y H. Ajá, y los que se suman. Y los que se vayan sumando. Y por el otro lado también tenemos a Laura López, quien eres tú, la coordinadora general del equipo de fútbol femenil. ¿Cómo estás? Hola, Tan largo el tardes. cargo. Así es, pues soy la DT de Didesex y pues muchas gracias por la invitación. No, de que ustedes, a ver, primero vamos con las damas porque se llevaron este precioso trofeo que fue en Las Vegas. ¿Qué tanto les costó? ¿Cuánto tiempo fue la preparación para conseguir este triunfo? Pues en realidad fue una odisea porque la primer traba fue el dinero. La condición de las chicas, pues ellas se preparan, cada 8 días juegan. Algunas no son deportistas de alto rendimiento, no, pero sí se preparan cada 8 días, juegan y algunas van al gym y así, pero la primera traba fue el dinero. Para ir a un torneo de este tipo son 15,000 pesos aproximadamente por persona. Por persona. Súmale... Desayuno, comida y cena ya está sí, incluido. Claro. Ya. Súmale, pues el tiempo, porque es la primera vez que salen, el tiempo que se tardaron en migración, fueron 12 horas. Ellas llegaron a Las Vegas a las 6 de la mañana. Su primer partido fue a las 7, 8 de la mañana, sin desayunar, sin descansar. O sea, fue desgastante. Y ahora, con esto que mencionas que es una cantidad monetaria también importante, ¿hay alguien, algún responsable, alguna dependencia que pues tendría que desembolsar ese dinero para apoyarlos a ustedes? Pues es lo que queremos, ¿no? Que el gobierno nos voltee a ver y que si en estos tipos de eventos nos apoyen. A mí, en lo particular, a Didesex lo apoyó mucho Iván Lara, en la asociación donde está él. Nos apoyaron mucho, compañeros de trabajo, yo trabajo en el Hospital Central Norte de Pemex, nos apoyaron. AG Electrónica, que también es la empresa de otra compañía, de una jugadora, y Danver. Nos dieron un apoyo también en el municipio de Iztapaluca, porque este equipo está formado por varias chicas, no nada más es una sola delegación o de un municipio. El municipio de Iztapaluca nos ofreció el costo del avión. No, y también, Iván, hay muchas disciplinas, o solo es el fútbol, para quien nos vea, ¿solo te dedicas al apoyo del fútbol soccer o hay otras disciplinas? No, aquí en México realmente hay atletismo, natación, voleibol, básquetbol. Este año vamos a tener softball. ¿Qué más tenemos? Atletismo, ya lo dije. Aquí en México. A nivel internacional, bueno, allá fueron 5,600 participantes, o sea, sí, realmente el torneo de Las Vegas es uno de los más importantes, pero te digo, aquí en México pues tenemos todo eso. Quien quiera integrarse, hay muchos equipos ya, pueden contactarme a mí, pueden contactar directamente a Didesex. Pues, ¿qué te puedo decir? Estamos abriendo, está una apertura muy grande, ahora sí que el nuevo gobierno trae como buenas ideas. Y ahora, dentro de las disciplinas que tienen ustedes, ¿cuál es la que más ha dominado en los últimos tiempos? El fútbol de hombres. Por todos los estigmas sociales que existen, ¿no? El fútbol se hizo para hombres cisgénero, ¿no? Hombres heterosexuales, como los conocemos. Y dentro de todos los deportes que hay, ¿cuántas cifras, cuántos deportistas están? Aproximadamente con Didesex se tiene una base de datos de unos 1,200 deportistas. Sí, ha crecido mucho, la verdad. Antes te podía decir, ahorita justo platicaba con Laura de cómo nació esto del fútbol gay, como le llaman. Y me contaba Laura, porque ella fue de las pioneras en esto. Yo tengo como 10 años apenas trabajando en esto, ella tiene muchísimo más tiempo. Y me decía, empezaron en Azcapotzalco con un equipo, ¿no? Pidiendo en una canchita así de, oye, déjanos la oportunidad de jugar, porque pues somos gays y queremos también entrarle. Sobre el hecho de que el atleta le cuesta trabajo decir su preferencia sexual, ¿cómo ves esto al respecto? Así es. Porque es duro y en el fútbol es algo pareciera que es hasta penado, ¿no? Claro, por decir, decía, hay algo muy cierto, no todas las chicas que juegan fútbol
son lesbianas y no todas las lesbianas juegan fútbol. Exacto. Y ahora está la liga femenil claro, en México. Entonces, hay que romper todo eso, ¿no? El deporte se tiene que hacer, se llame heterosexual, bisexual, no importa, el chiste es hacer deporte. Muchísimas gracias, Laura y Iván. Bueno, pues las redes sociales nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en todos lados. Didesex o solamente deporte LGBT y pues van a salir un montón de equipos que hay. A todos los chavos que nos están viendo, jóvenes, chavas, adultos, quien quiera unirse al deporte de diversidad, pues de verdad los invito a acérquense a su alcaldía. Vamos a estar trabajando ya directamente en las alcaldías con diferentes equipos. Vamos a estar promocionando mucho esto, viene muy fuerte. Yo los invito a todos, no se sientan de por ser gay no juego fútbol o básquetbol. Todos podemos jugar, aviéntense, o sea, si te hacen bullying en la escuela porque te ves muy gay, porque el problema es eso, que nos vemos muy gays, pues que no importe, pisar un balón o patear un balón, no te limites, ¿no? Nadie se debe de limitar al deporte, el deporte es para todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y regresamos al estudio.